Buenas noches. Ahora que sucedió la detención, entrega, secuestro, la verdad es que en el momento en que hago este video no se tiene muy claro, al menos de manera contundente, qué fue lo que pasó con el tema de el Mayo Zambada. Me vinieron forzosamente a la mente dos casos, dos precedentes que hubo en México, Estados Unidos, relación, que tienen cierta similitud. Aclaro que, bueno, pues obviamente yo no sé cómo fueron las circunstancias de la detención y a pesar de ello, lo que me interesa es resaltar los precedentes que han habido, que son al menos parecidos en México, y los efectos jurídicos y el tratamiento que se les dio y los problemas jurídicos que ocasionaron, bien interesantes ambos. Son dos casos. Miren, menciono esto por lo siguiente. Se dice que existe la probabilidad de que el Mayo Zambada haya sido literalmente secuestrado en México y llevado a la fuerza a Estados Unidos. Y esto pareciera algo inaudito, pero pues no lo es tanto porque ya sucedió al menos en dos ocasiones en México en historia pues más o menos reciente. El primer caso fue, los dos casos que voy a mencionar están relacionados con el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. El primer caso es de un señor que se llama, porque creo que todavía vive, o al menos no se tiene noticia de su muerte, René Verdugo Urquídez. Este señor estuvo 33 años detenido y se dice ahí en el internet que fue liberado en el año 2017. Este señor fue detenido por allá en 1986 y se le relacionaba, creo que habían encontrado un cabello en la escena del crimen de ahí, en donde sucedió la tortura del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. El caso de él es muy conocido porque agentes de la policía estatal y municipales, por instrucciones de agentes norteamericanos, lo detienen en San Felipe, un lugar muy cercano a donde yo vivo, San Felipe, Baja California. Lo llevan, lo trasladan a Mexicali y por el cerco lo pasan a Caléxico. Así literalmente por un hoyo del cerco lo pasan. O sea, ¿cuál tratado de extradición? ¿Cuál? Nada. Entonces, estas personas posteriormente son procesadas en México, pero el caso llega a Estados Unidos a la Suprema Corte, porque obviamente se argumentó que se estaba violando el, el tratado de extradición entre México y Estados Unidos. La Suprema Corte, evadiendo el tema de fondo, dice que como se trató de un secuestro en otro país, pues no le eran aplicables las reglas del tratado y en consecuencia validaban la detención. El caso se fue cayendo poco a poco, duró 33 años esta persona detenida y al final le dijeron que quedaban sin pruebas las acusaciones y acaban liberándolo. El señor René Verdugo Urquídez baja todo de una página de internet que tenía y creo que a la fecha pues no ha querido dar ninguna declaración. Pero este caso y el otro que voy a mencionar se mencionan en un libro bien interesante que yo creo que ya no se consigue, que se llama Fallos históricos de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, que si no mal recuerdo fue elaborado por un ex magistrado, si no me equivoco, de apellido Guzmán Orozco. Muy bueno el libro, viene tanto este caso como el siguiente que voy a mencionar. El siguiente es del doctor, creo que su nombre es Humberto, puede ser que me falle la memoria, Álvarez Machain o Álvarez Machain, no sé cuál es la pronunciación correcta. A este doctor lo secuestran también en Guadalajara agentes mexicanos con agentes de la DEA y literalmente se lo llevan a Estados Unidos. A este doctor lo señalaban de que había participado manteniendo vivo al
agente Camarena mientras lo torturaban las personas del cártel de Guadalajara, ¿no? Entonces, no sé si el caso de el Mayo Zambada sea exactamente igual, no lo sé. ¿Qué implicaciones tuvo o tuvieron estos casos? Bueno, del tratado de extradición ya lo mencioné, pero hubo otra cuestión, el tema de las pruebas ilícitas, que seguramente se va a combatir por la defensa en el caso del Mayo Zambada, que consiste en qué? En decir, oye, si me detuvieron todas las pruebas obtenidas durante la detención, etcétera, el tratamiento y la detención misma no son lícitas, pero ¿qué contestó la Corte norteamericana respecto a este tema en aquellos años? Contestó que el tema de pruebas ilícitas no se aplicaba a extranjeros. Yo cuando la primera vez que leí esto dije, bueno, ¿por qué saca una tesis la Corte estadounidense así? Y ya cuando estudié el tema un poco, se referían al caso concretamente de René Verdugo Urquídez, el primero que les menciono. Esto lo pueden ustedes leer, corroborar en un libro que tiene el doctor Manuel Miranda Estrampes, que habla de la prueba ilícita. No recuerdo muy bien su nombre, pero él saca un libro que va relacionado con todo el tema de la prueba ilícita y el tratamiento que se le está dando por la jurisprudencia en México y cómo las excepciones a esta, eh, a esta expresión de la prueba ilícita que viene en la Constitución, en el artículo 20, apartado A, fracción novena, si no me equivoco, cómo se van tomando excepciones provenientes de Estados Unidos, y él hace un listado de todas las excepciones, y resulta que una de esas excepciones que se mencionan es la relacionada con el caso del señor René Verdugo Urquídez. Entonces, tanto el tema del doctor Álvarez Machain como el tema de René Verdugo Urquídez los pueden encontrar en el primero de los libros que mencioné, el de fallos históricos de la Corte Norteamericana, y concretamente el tema de prueba ilícita en casos de extranjeros lo pueden encontrar en el libro del doctor Manuel Miranda Estrampes, y creo que este caso obviamente va a dar mucho de qué hablar en términos mediáticos, obviamente, pero también en temas jurídicos, porque falta ver la batalla legal que seguramente se dará en el juicio o en las negociaciones que tenga que hacer la defensa de el Mayo Zambada. Me llamó mucho la atención porque son casos muy parecidos, uno de más o menos del año 86 y otro del año más o menos 1990, ambos, insisto, relacionados con el caso Camarena, de Quique Camarena Salazar. Yo soy Víctor Acosta desde la ciudad más caliente del mundo. Gracias.